¿Alguna vez te has preguntado si estás caminando en la dirección correcta? Si ese vacío que sientes tiene una respuesta que solo Dios puede darte. Y si te dijera que dentro de las páginas de la Biblia se encuentra un misterio que ha transformado la vida de miles de personas, un misterio que pocos conocen, pero que es capaz de desbloquear el propósito divino que Dios trazó para ti desde antes de tu nacimiento. ¿Y si este video fuera la señal que has estado esperando? Una invitación celestial para entender por qué estás aquí y hacia dónde debes ir. Hoy vamos a explorar juntos un mensaje que tiene el poder de cambiarlo todo. Vamos a desenterrar las claves ocultas en las Escrituras que Dios dejó para aquellos que buscan respuestas, para aquellos que quieren vivir con propósito y plenitud. Pero, más importante aún, vamos a descubrir cómo escuchar su voz en medio del ruido del mundo. Imagina por un momento cómo sería vivir una vida llena de propósito. Una vida donde cada paso que des esté alineado con la voluntad de Dios. ¿Puedes sentir la esperanza que eso trae? Pero también la inquietud de no saber si estás en el camino correcto. Hoy, esa incertidumbre puede transformarse en claridad. En los próximos minutos, te revelaré un secreto que pocos han comprendido: cómo encontrar tu propósito de vida según el diseño divino de Dios. Una verdad poderosa que ha estado allí desde siempre, esperando a ser descubierta por ti. Quiero que sepas que cada palabra en este video ha sido orquestada por el Espíritu Santo para llegar a ti en este momento. Antes de comenzar con el estudio, quiero invitarte a unirte de una forma especial. Escribe en los comentarios la frase "Paz en Cristo", y al hacerlo estarás reafirmando tu compromiso de escuchar lo que Dios tiene para ti hoy. Además, al darle me gusta a este video, no solo ayudarás a que YouTube muestre este mensaje a otras almas necesitadas, sino que estarás participando en la difusión de la palabra de Dios. Qué privilegio es saber que podemos ser instrumentos de bendición para otros. Muchas personas usan este canal como un refugio espiritual, como una guía para acercarse a Dios cuando no tienen una iglesia cerca. Por eso, necesitamos que tú, como creyente comprometido, participes activamente, comentando y compartiendo. Eso permitirá que más personas encuentren la dirección que buscan en estos mensajes. Finalmente, quiero que sepas algo muy importante. La penúltima enseñanza de este estudio contiene una clave que podría desbloquear una bendición en tu vida. Así que quédate hasta el final, porque este viaje espiritual podría ser el punto de inflexión que has estado esperando. Ahora prepárate. Vamos a comenzar un estudio profundo y transformador. Dios tiene algo especial reservado para ti hoy. En el libro de Génesis encontramos uno de los ejemplos más poderosos de cómo Dios guía a alguien hacia su propósito. La historia de Abraham. Dios le dijo: "Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré". Estas palabras no solo eran una orden, sino un llamado a confiar en lo desconocido, a dejarlo cómodo para abrazar el plan divino. ¿Te has sentido alguna vez como Abraham? Tal vez has escuchado un susurro en tu corazón que te llama a salir de tu zona de confort, pero el miedo a lo desconocido te paraliza. Abraham tuvo que dejar atrás su pasado, su seguridad, y caminar hacia un destino que aún no podía ver. Sin embargo, en esa obediencia ciega, encontró el propósito que Dios había preparado para él: ser el padre de muchas naciones. Esta historia nos recuerda que encontrar nuestro propósito a menudo implica dejar algo atrás. Dios no puede revelarnos lo nuevo si nos aferramos a lo viejo. ¿Qué estás sosteniendo hoy que podría estar bloqueando el plan divino para tu vida? Quizás sea una relación, un trabajo o incluso una forma de pensar. La clave está en confiar.
Abraham. No tenía todos los detalles, pero tenía una promesa, y esa promesa era suficiente. Hoy Dios también te está llamando a confiar, a dar un paso de fe, aunque no veas el camino completo. Es en esa fe donde comenzamos a descubrir quiénes somos realmente y lo que Dios tiene reservado para nosotros. Responderás al llamado, ¿cómo lo hizo Abraham? En Éxodo, la historia de Moisés y la zarza ardiente es otro ejemplo profundo de cómo Dios nos llama a nuestro propósito. Moisés estaba cuidando ovejas en el desierto, viviendo una vida tranquila, lejos del bullicio de Egipto cuando vio algo extraordinario, una zarza que ardía, pero no se consumía. Esa visión cambió su vida para siempre. Dios lo llamó por su nombre, Moisés, Moisés. No fue un llamado genérico, sino personal, íntimo. Moisés respondió, heme aquí. Esta respuesta, aunque breve, es una expresión de disponibilidad y humildad. ¿Estás tú dispuesto a decir heme aquí cuando Dios te llama, incluso si no entiendes el propósito completo? Lo que sigue en esta historia es clave. Dios le da a Moisés una misión, liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Moisés, como muchos de nosotros, dudó de su capacidad. ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel?, preguntó. Pero Dios le respondió con una verdad poderosa: yo estaré contigo. Esta historia nos enseña que nuestro propósito no depende de nuestras habilidades, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas. Él no elige a los capacitados, sino que capacita a los que elige. ¿Cuántas veces has sentido que no eres suficiente para cumplir con algo que Dios te pide? Es en esos momentos cuando más necesitas recordar que su fuerza se perfecciona en tu debilidad. Hoy, Dios también puede estar usando una zarza ardiente para captar tu atención. Puede ser un evento inesperado, una persona o incluso este video. Él quiere que sepas que tiene un propósito para ti, incluso si te sientes perdido o incapaz. ¿Responderás como Moisés? ¿Dirás, heme aquí? La historia de José, narrada en Génesis, es una de las más inspiradoras sobre cómo Dios utiliza incluso las adversidades para llevarnos a nuestro propósito. Desde muy joven, José tuvo sueños que revelaban su destino: ser un líder que salvaría a su pueblo. Sin embargo, esos sueños lo llevaron por un camino lleno de pruebas. José fue vendido por sus propios hermanos como esclavo, calumniado por la esposa de Potifar y encarcelado injustamente. A simple vista, parecía que sus sueños estaban destinados al fracaso. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si las circunstancias estuvieran en tu contra y Dios hubiera olvidado su plan para ti. Pero lo que José no sabía en esos momentos de sufrimiento era que cada experiencia lo estaba preparando para su propósito. En la cárcel, Dios le dio la habilidad de interpretar sueños, un don que lo llevaría a estar ante el faraón y, eventualmente, a ser puesto como gobernador de Egipto. José no solo salvó a su familia, sino a toda una nación de la hambruna. Esta historia nos enseña que el propósito de Dios no siempre se revela de manera inmediata. A veces, los momentos más oscuros son parte del proceso de preparación. Las pruebas que enfrentamos no son obstáculos, sino herramientas que Dios usa para moldearnos y equiparnos para el llamado que nos ha dado. ¿Estás pasando por una temporada difícil en tu vida? ¿Te sientes traicionado, olvidado o atrapado en una situación que parece no tener salida? Recuerda la historia de José. Dios está obrando en tu vida, incluso en los momentos en los que no lo puedes ver. Como dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Confía en que, al igual que José, tu sufrimiento tiene un propósito y tu victoria llegará en el tiempo perfecto de Dios.
La historia de Esther, relatada en el libro que lleva su nombre, nos muestra cómo Dios orquesta los eventos de nuestras vidas para cumplir su propósito, incluso cuando no podemos verlo claramente. Esther, una joven judía que vivía en Persia, nunca imaginó que sería llamada a ser reina y que su posición la pondría en el centro de un plan divino para salvar a su pueblo. Cuando Amán, un enemigo del pueblo judío, conspiró para destruirlos, Esther enfrentó una decisión crucial: arriesgar su vida al presentarse ante el rey sin ser llamada o permanecer en silencio mientras su pueblo perecía. Fue entonces cuando su primo Mardoqueo le dijo una de las frases más icónicas de la Biblia: «Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino». Esther 4:14. Estas palabras resuenan hoy para cada uno de nosotros. Y si Dios te ha colocado exactamente donde estás, con tus dones, tus recursos y tus circunstancias, para cumplir un propósito más grande. Esther podría haber elegido la comodidad y la seguridad, pero en lugar de eso decidió confiar en Dios y actuar. Ayunó, oró y luego se presentó ante el rey poniendo su fe en el Señor. Su valentía y obediencia salvaron a su pueblo. Esther nos enseña que nuestro propósito no siempre es evidente desde el principio, pero cuando confiamos en Dios, Él nos guía. También nos recuerda que el propósito no siempre se trata de nosotros, sino de cómo Dios puede usarnos para bendecir a otros. A veces, cumplir nuestro propósito implica tomar riesgos, sacrificar nuestra comodidad y confiar en que Dios está en control. Hoy, Dios también te llama a reconocer tu momento. Tal vez enfrentas una decisión difícil o sientes que no tienes la capacidad para cumplir con lo que se te pide. Pero recuerda las palabras de Mardoqueo. Quizás has llegado a este momento en tu vida porque Dios tiene un plan especial para ti. Responderás con fe y valentía como lo hizo Esther. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, encontramos a Elías en un momento de desesperación. Después de haber experimentado un triunfo espectacular en el Monte Carmelo, donde Dios mostró su poder enviando fuego del cielo, Elías huye por miedo a Jezabel, quien amenaza con matarlo. Exhausto y desanimado, llega al desierto, donde le pide a Dios que le quite la vida. «Basta ya, oh Señor, quítame la vida», dijo. ¿Te has sentido alguna vez así, agotado y sin fuerzas para seguir adelante? Sin embargo, en medio de su desesperación, Dios no lo abandona. Le envía alimento y agua a través de un ángel, y lo fortalece para un viaje de 40 días hasta el monte Horeb. Allí, Elías tiene un encuentro transformador con Dios. No fue en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego donde escuchó su voz. Fue en un silbo apacible y delicado, un susurro suave. Esta historia nos enseña que muchas veces buscamos a Dios en grandes manifestaciones o señales espectaculares, pero Él habla en el silencio, en la quietud de nuestro corazón. Cuando el ruido de la vida nos abruma, Dios nos invita a detenernos, a escuchar, a encontrar su dirección en el susurro de su voz. Elías también nos recuerda que aunque a veces nos sentimos solos, nunca lo estamos. Dios le mostró a Elías que había 7,000 en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal. De la misma manera, aunque puedas sentirte aislado en tus luchas, Dios siempre tiene un propósito y un plan mayor para tu vida. Si hoy estás enfrentando una situación difícil y sientes que Dios está distante, recuerda que Él no te ha abandonado. Tómate un momento para buscarlo en el silencio, para escuchar su voz en medio de tu angustia. Como Elías, puedes encontrar en su presencia la fortaleza y dirección que necesitas para seguir adelante. ¿Estás dispuesto a detenerte y escuchar? La vida de David, narrada en los libros de Samuel, nos enseña que el propósito de Dios no
depende de nuestras circunstancias ni de nuestra posición, sino de la condición de nuestro corazón. Cuando Dios escogió a David como rey, lo hizo por una razón que iba más allá de lo que los ojos humanos podían percibir. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. David no era el más fuerte ni el mayor de sus hermanos. Era un simple pastor, apartado de las miradas importantes, pero Dios lo llamó y lo ungió. A lo largo de su vida, David mostró una devoción profunda hacia el Señor, incluso en medio de sus errores y caídas. Su propósito no se trataba de ser perfecto, sino de buscar a Dios de todo corazón. Uno de los momentos más emblemáticos de su vida es su enfrentamiento con Goliat. Mientras el ejército de Israel estaba paralizado por el miedo, David se levantó con una fe inquebrantable. Su confianza no estaba en sus habilidades, sino en el poder de Dios. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. Esa confianza lo llevó a una victoria que parecía imposible. Sin embargo, la historia de David no solo está marcada por sus triunfos, sino también por su arrepentimiento. Cuando pecó gravemente, su corazón contrito lo llevó a clamar: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo 51:10. Este arrepentimiento sincero lo mantuvo en comunión con Dios y le permitió cumplir con el propósito divino. David nos enseña que Dios no busca perfección, sino disposición, que nuestro propósito no depende de no cometer errores, sino de cómo respondemos a ellos. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Está alineado con el propósito que Dios tiene para ti? Como David, podemos confiar en que, cuando entregamos nuestro corazón a Dios, Él nos guía hacia el destino que ha preparado para nosotros. ¿Estás listo para ser un corazón conforme al propósito de Dios? La historia de Jonás, relatada en el libro que lleva su nombre, nos muestra que el propósito de Dios para nuestras vidas es ineludible, incluso cuando intentamos huir de él. Dios le dio a Jonás una misión clara: ir a Nínive y predicar un mensaje de arrepentimiento. Pero Jonás, en lugar de obedecer, decidió embarcarse en dirección opuesta, huyendo hacia Tarsis. ¿Alguna vez has sentido miedo o resistencia ante algo que Dios te ha pedido? Tal vez, como Jonás, has intentado evitar su llamado porque parecía difícil o incómodo. Sin embargo, Jonás descubrió que no hay lugar donde podamos escondernos del propósito de Dios. Mientras Jonás navegaba, una tormenta violenta sacudió el barco en el que viajaba. Los marineros, aterrorizados, terminaron lanzándolo al mar, donde un gran pez lo tragó. En el vientre de ese pez, Jonás tuvo un encuentro transformador con Dios. Allí, en la oscuridad y la soledad, clamó al Señor con un corazón arrepentido. «En mi angustia invoqué a Jehová, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste». Jonás 2:2. Dios, en su infinita misericordia, escuchó a Jonás y ordenó al pez que lo devolviera a tierra firme. Finalmente, Jonás cumplió su misión y predicó en Nínive. Su obediencia, aunque tardía, condujo al arrepentimiento de toda una ciudad. Esta historia nos enseña que, aunque podemos resistirnos, el propósito de Dios siempre se cumplirá. Él utiliza incluso nuestras fallas y rebeliones para guiarnos hacia su voluntad. Jonás aprendió que no hay lugar para escapar de la presencia de Dios y que su amor es tan grande que nos da segundas oportunidades. Si hoy sientes que has estado huyendo de algo que Dios te ha pedido, recuerda que nunca es tarde para regresar. Él está dispuesto a restaurarte y a usar tu vida para cumplir su propósito. ¿Responderás con obediencia esta vez, sabiendo que su plan es siempre para tu bien? Como Jonás, puedes descubrir que incluso en los momentos más oscuros,
Dios está contigo, guiándote de regreso a su camino. La historia de Ruth, narrada en el libro que lleva su nombre, nos enseña que el propósito de Dios se revela a través de nuestra fidelidad y obediencia, incluso en las circunstancias más difíciles. Ruth, una mujer moabita, enfrentó una decisión crucial tras la muerte de su esposo: regresar a su tierra y a su familia o permanecer junto a Noemí, su suegra, y seguir un camino incierto. En un acto de fe y devoción, Ruth declaró: «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a mí la siento, donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios». Ruth 1:16. Estas palabras reflejan una entrega total al plan de Dios, incluso sin entenderlo por completo. Ruth dejó todo atrás, y junto con Noemí llegó a Belén. Allí, en medio de la pobreza, Ruth trabajó arduamente recogiendo espigas en los campos para proveer para ambas. Su esfuerzo y lealtad no pasaron desapercibidos. Boaz, un hombre justo y de buena reputación, la notó y reconoció su carácter. Eventualmente Ruth y Boaz se casaron, y juntos se convirtieron en parte del linaje del rey David y posteriormente de Jesucristo. La historia de Ruth nos recuerda que, aunque nuestras circunstancias puedan parecer difíciles o insignificantes, Dios obra en los detalles. Cada acto de fidelidad, cada decisión basada en su voluntad, nos acerca más a nuestro propósito. Ruth no solo encontró amor y provisión, sino que su vida se convirtió en una pieza clave en el plan redentor de Dios. Para la humanidad, ¿estás dispuesto a ser fiel incluso cuando no entiendes lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Puedes confiar en que Él está obrando, incluso en las tareas más simples o en los momentos de mayor incertidumbre? Como Ruth, tu fidelidad puede abrir puertas a bendiciones inimaginables y cumplir un propósito eterno. Darás hoy ese paso de fe, confiando en que Dios está guiando cada detalle de tu vida. La historia de Nehemías, narrada en el libro que lleva su nombre, es un poderoso ejemplo de cómo Dios utiliza a personas comunes con corazones dispuestos para cumplir propósitos extraordinarios. Nehemías era un copero en la corte del rey persa Artajerjes, una posición cómoda y respetada. Sin embargo, su corazón estaba cargado por la condición de Jerusalén, cuya muralla había sido destruida y sus puertas quemadas. Cuando Nehemías escuchó sobre la desolación de su ciudad, no se quedó indiferente. En lugar de ignorar la necesidad, oró y ayunó, buscando la dirección de Dios. Su oración muestra un corazón quebrantado y comprometido. Te ruego, oh Jehová, que estés atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Nehemías 1:11. Dios respondió a su clamor, dándole favor ante el rey, quien lo envió a Jerusalén con los recursos necesarios para reconstruir la muralla. A pesar de los desafíos, las burlas y la oposición, Nehemías permaneció firme en su propósito. Trabajó incansablemente, organizó al pueblo y les recordó que la obra no era simplemente física, sino espiritual. El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Nehemías 2:20. Esta historia nos enseña que cumplir el propósito de Dios requiere determinación, fe y acción. Nehemías no se desanimó por las críticas ni por la magnitud de la tarea. Sabía que su llamado venía de Dios, y eso le dio la fuerza para continuar. También nos muestra que el propósito de Dios no se trata solo de cumplir una misión personal, sino de bendecir y restaurar a una comunidad entera. ¿Hay algo en tu vida que necesita ser reconstruido? Tal vez sean tus relaciones, tu fe o incluso tu confianza en el plan de Dios. Como Nehemías, puedes comenzar orando,
buscando su dirección y confiando en que Él te dará lo que necesitas para cumplir su propósito. Levántate, confía en Dios y comienza a edificar lo que Él ha puesto en tu corazón. Responderás al llamado de reconstruir con propósito. La vida de Pedro, narrada en los Evangelios y en los Hechos de los Apóstoles, es un poderoso testimonio de cómo Dios puede transformar a una persona común, con debilidades y fallas, en un instrumento clave para su propósito eterno. Pedro era un pescador, impulsivo y a veces inconstante, pero Jesús vio en él un potencial que nadie más podía ver. Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Juan 1:42, dijo Jesús, declarando que Pedro sería una roca sobre la cual construiría su iglesia. Uno de los momentos más significativos en la vida de Pedro ocurrió cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua. Pedro dio el primer paso en fe, pero cuando miró el viento y las olas, comenzó a hundirse. Sin embargo, Jesús lo sostuvo, mostrándole que, aunque su fe era imperfecta, su propósito seguía intacto. Este incidente es un recordatorio de que no somos llamados porque somos fuertes, sino porque confiamos en un Dios que lo es. A pesar de sus grandes momentos de fe, Pedro también falló. En la noche de la traición, negó a Jesús 3 veces, algo que le causó profundo arrepentimiento. Pero la historia no terminó allí. Después de la resurrección, Jesús buscó a Pedro para restaurarlo. En una conversación profundamente personal, le preguntó 3 veces, ¿me amas? Cada respuesta de Pedro fue una reafirmación de su compromiso, y Jesús lo comisionó. Apacienta mis ovejas. Juan 21:17. Pedro pasó de ser un hombre que temía a los hombres a un líder audaz que predicó con valentía en Pentecostés, donde 3,000 personas aceptaron el mensaje de Cristo. Su vida demuestra que nuestras fallas no descalifican el propósito de Dios, sino que, cuando nos arrepentimos y volvemos a Él, somos restaurados y capacitados para su obra. ¿Te sientes insuficiente o que has fallado demasiado para ser usado por Dios? La historia de Pedro nos asegura que Dios no nos llama por nuestras habilidades, sino por su gracia. Él es capaz de tomar nuestras debilidades y transformarlas en herramientas para su gloria. Si hoy escuchas su llamado, no te enfoques en tus limitaciones, sino en su poder para transformarte. Responderás al llamado de caminar en el propósito de Dios, como lo hizo Pedro. La historia de Pablo, antes conocido como Saulo, es una de las transformaciones más impactantes en la Biblia. Narrada principalmente en los Hechos de los Apóstoles, nos muestra cómo el propósito de Dios puede cambiar completamente el curso de una vida, sin importar cuán lejos parezca estar de su voluntad. Saulo era un fariseo celoso, comprometido con perseguir y encarcelar a los cristianos, creyendo que estaba haciendo lo correcto. Pero en el camino a Damasco, tuvo un encuentro directo con Jesús que cambió todo. Una luz brillante lo rodeó, y una voz le preguntó, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Hechos 9:4. En ese momento, Saulo se dio cuenta de que estaba peleando contra Dios mismo. Durante 3 días, Saulo quedó ciego, y en esa oscuridad comenzó a experimentar un cambio profundo. Dios envió a Ananías para orar por él, restaurar su vista y confirmarle su llamado. «Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel». Hechos 9:15. De perseguidor, pasó a ser el mayor propagador del Evangelio. Pablo enfrentó innumerables dificultades en su misión, encarcelamientos, naufragios, latigazos y rechazo. Pero nunca permitió que su pasado o sus sufrimientos lo desviaran de su propósito. En sus cartas escribió, «Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante,
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13, 14. Su vida nos enseña que nuestro pasado no define nuestro futuro. Dios puede redimir incluso los errores más grandes y utilizarlos para su gloria. Pablo, quien una vez destruyó comunidades cristianas, terminó edificándolas y escribiendo gran parte del Nuevo Testamento, enseñándonos verdades profundas sobre la gracia y el amor de Dios. ¿Te sientes atado por errores del pasado o por una vida que parece estar lejos del propósito de Dios? La historia de Pablo te recuerda que el poder transformador de Dios no tiene límites. Él puede tomar lo que parece perdido y usarlo para un propósito eterno. ¿Estás dispuesto a dejar atrás tu pasado y abrazar el llamado que Dios tiene para ti? Como Pablo, puedes descubrir que el propósito de Dios para tu vida es mucho más grande de lo que imaginas. La historia de María, la madre de Jesús, nos muestra cómo el propósito de Dios se manifiesta en la disposición de nuestros corazones para obedecer, incluso cuando no entendemos completamente su plan. En el Evangelio de Lucas leemos que el ángel Gabriel se le apareció con un mensaje que cambiaría su vida para siempre. Sería la madre del Salvador, el Hijo de Dios. Para María, este llamado no fue sencillo. Era una joven humilde, comprometida en matrimonio con José, y el mensaje del ángel traía consigo incertidumbre y posibles consecuencias sociales. Sin embargo, su respuesta fue una de las declaraciones más poderosas de fe y entrega total. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. María no pidió garantías ni explicaciones detalladas. Simplemente confió en que el plan de Dios era perfecto. Su fe y obediencia la llevaron a ser parte del mayor acto redentor de la historia: traer al mundo al Salvador, Jesucristo. A lo largo de su vida, María enfrentó desafíos y sufrimientos, desde el nacimiento de Jesús en un pesebre hasta verlo morir en la cruz. Sin embargo, en todo momento se mantuvo firme en su propósito, sabiendo que Dios estaba obrando a través de ella para cumplir su plan de salvación. La historia de María nos recuerda que el propósito de Dios a menudo requiere sacrificio y fe inquebrantable. Su ejemplo nos enseña que no necesitamos comprender todo para obedecer. Lo que Dios busca es un corazón dispuesto a decir sí a su llamado, incluso cuando no sabemos a dónde nos llevará. Dios te está llamando a algo que parece más grande de lo que puedes manejar. ¿Sientes miedo o incertidumbre sobre lo que podría significar para tu vida? Como María, puedes confiar en que su plan es bueno y perfecto. Su propósito para ti es parte de un diseño más grande que traerá bendición, no solo a tu vida, sino también a la de otros. Responderás como ella diciendo: hágase conmigo conforme a tu palabra. La vida de Jeremías, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, nos muestra cómo el propósito de Dios para cada persona está definido desde antes de nuestro nacimiento. En el libro de Jeremías leemos las palabras que el Señor le dirigió: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Estas palabras son un recordatorio poderoso de que nuestra existencia no es un accidente. Dios nos conoce profundamente, incluso antes de que tomáramos nuestro primer aliento. Jeremías, sin embargo, dudó de su capacidad para cumplir con este llamado. Respondió diciendo: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy un niño. Jeremías 1:6. Pero Dios le aseguró que no debía temer, pues Él estaría con él y pondría sus palabras en su boca. La misión de Jeremías no fue fácil. Fue llamado a proclamar mensajes difíciles a un pueblo que a menudo lo rechazaba y lo perseguía.
En ocasiones, Jeremías se sintió desanimado, incluso lamentando haber nacido. Sin embargo, Dios fortaleció su espíritu, recordándole que su propósito era más grande que cualquier oposición. Esta historia nos enseña que, aunque podamos sentirnos inseguros o inadecuados, Dios nos capacita para lo que Él nos llama a hacer. Su propósito para nosotros no depende de nuestras habilidades, sino de su poder trabajando en nosotros. Jeremías aprendió a confiar en Dios, incluso en los momentos más oscuros, y se convirtió en una voz fiel que impactó generaciones. Hoy estas palabras resuenan para ti. Antes que te formase en el vientre te conocí. Dios tiene un propósito único para tu vida, uno que nadie más puede cumplir. Tal vez sientes que no tienes lo que se necesita o que las circunstancias son demasiado difíciles, pero recuerda que no caminas solo. Él te ha equipado y te sostiene en cada paso. ¿Estás dispuesto a aceptar que Dios ya te ha preparado para el propósito que tiene para ti? Como Jeremías, puedes encontrar la valentía para caminar en su voluntad, sabiendo que fuiste creado con un propósito eterno en mente. ¿Responderás a su llamado? La historia de Gedeón, narrada en el libro de Jueces, nos muestra cómo Dios puede llamar a personas comunes, incluso a aquellas que dudan de sí mismas, para cumplir propósitos extraordinarios. Gedeón vivía en una época de opresión, cuando los madianitas saqueaban a Israel y el pueblo vivía con miedo. Sin embargo, en medio de esta situación, Dios se acercó a Gedeón con un mensaje inesperado. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Gedeón no se veía a sí mismo como un hombre valiente. De hecho, su respuesta refleja su inseguridad y duda. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Jueces 6:13. Además, argumentó que su familia era la más pobre de Manasés y que él era el menor en la casa de su padre. Pero Dios no lo eligió por su posición o habilidades, sino por su propósito. A pesar de sus dudas, Gedeón comenzó a obedecer el llamado de Dios. Incluso pidió señales para asegurarse de que era el Señor quien lo enviaba, y Dios, en su paciencia, respondió a cada una de ellas. Luego, con un pequeño ejército de solo 300 hombres, Gedeón derrotó a los madianitas, demostrando que la victoria no dependía de la fuerza humana, sino del poder de Dios. La historia de Gedeón nos recuerda que nuestras dudas no descalifican el llamado de Dios. Él ve en nosotros lo que no podemos ver en nosotros mismos y nos equipa para cumplir su propósito. Cuando Gedeón finalmente confió, descubrió que no era su fuerza, sino la de Dios, la que lo haría triunfar. ¿Te sientes como Gedeón, inseguro de tu capacidad para cumplir el propósito que Dios tiene para ti? Recuerda que Dios no llama a los calificados, Él califica a los llamados. Tal vez el Señor te está llamando a algo que parece imposible, pero su poder siempre será suficiente. ¿Estás dispuesto a confiar en Él y dar el primer paso, incluso en medio de tus dudas? Como Gedeón, puedes descubrir que Dios es fiel para cumplir su propósito a través de ti. La historia de Ana, relatada en 1 Samuel, nos enseña cómo el propósito de Dios puede revelarse a través de la oración ferviente y la fe inquebrantable. Ana era una mujer que sufría profundamente por ser estéril, en una cultura donde la maternidad era considerada una gran bendición. Su dolor era constante, especialmente porque Penina, la otra esposa de su esposo Elcana, se burlaba de ella sin cesar. Sin embargo, Ana no permitió que su sufrimiento la alejara de Dios. En lugar de rendirse a la desesperanza, llevó su dolor al Señor en oración. En el templo, oró con tal fervor que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria.
Pero Ana le explicó: «No, señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová». 1 Samuel 1:15. Su oración no solo era persistente, sino también específica. Ana pidió un hijo y prometió dedicarlo al Señor. Dios escuchó su clamor y le concedió un hijo, Samuel, quien se convertiría en uno de los profetas más grandes de Israel. Fiel a su promesa, Ana entregó a Samuel al servicio del Señor, mostrando que entendía que su hijo era parte de un propósito mayor. La historia de Ana nos recuerda que la oración no es solo una petición, sino una conexión profunda con Dios. Ella nos enseña que, incluso en nuestros momentos más oscuros, podemos confiar en que Dios escucha y responde en su tiempo perfecto. Su propósito para nuestras vidas a menudo se revela a través de nuestra relación con Él en la oración. ¿Estás enfrentando una situación que parece imposible? ¿Has estado orando por algo durante mucho tiempo sin ver resultados? Como Ana, no te rindas. Derrama tu corazón ante Dios y confía en que Él tiene un plan para tu vida, incluso si no puedes verlo ahora. Su propósito siempre es mayor de lo que podemos imaginar. Responderás como Ana, con fe y entrega, dejando que Dios obre en su tiempo perfecto. La vida de Salomón, relatada en 1 Reyes y 2 Crónicas, es un ejemplo poderoso de cómo el propósito de Dios puede manifestarse cuando buscamos su sabiduría por encima de todo. Salomón, hijo de David, fue elegido por Dios para ser rey de Israel. A pesar de la gran responsabilidad que esto implicaba, Salomón entendió que no podía cumplir su llamado confiando solo en su capacidad. Cuando Dios le ofreció concederle cualquier cosa que pidiera, Salomón no pidió riquezas, poder ni una larga vida. En cambio, pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? 1 Reyes 3:9. Este acto de humildad agradó tanto a Dios que no solo le concedió sabiduría, sino también riquezas y honor. La sabiduría de Salomón fue evidente en su reinado. Resolvió conflictos con discernimiento, como en el famoso caso de las 2 mujeres que disputaban por un bebé, y escribió proverbios llenos de enseñanzas prácticas para la vida. Su propósito no solo benefició a Israel, sino que también atrajo a reyes y reinas de otras naciones, quienes buscaban aprender de su sabiduría. Sin embargo, la vida de Salomón también nos advierte de los peligros de apartarnos del propósito de Dios. A pesar de su gran sabiduría, permitió que las influencias externas y las alianzas con mujeres extranjeras lo llevaran a adorar otros dioses. Esto nos enseña que incluso los dones más grandes pueden ser mal utilizados si no permanecemos firmes en nuestra relación con Dios. La historia de Salomón nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades. ¿Estamos buscando la sabiduría de Dios para cumplir con su propósito en nuestra vida? ¿O estamos confiando en nuestras propias habilidades? Salomón comenzó bien, pero su final nos recuerda que la verdadera sabiduría no solo consiste en saber qué hacer, sino en permanecer fiel a Dios hasta el final. Te encuentras en una posición donde necesitas tomar decisiones importantes. Sientes que las responsabilidades son mayores de lo que puedes manejar. Como Salomón, busca primero la sabiduría de Dios. Él promete dársela abundantemente a quienes la piden con fe. Santiago 1:5. Responderás al llamado de confiar en su guía para cumplir con el propósito que Él tiene para ti. En el Evangelio de Mateo, capítulo 19, encontramos la historia del joven rico, un hombre que parecía tenerlo todo: juventud, riquezas y
un deseo sincero de seguir a Dios. Se acercó a Jesús con una pregunta crucial. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Mateo 19:16. Su pregunta muestra un corazón interesado en las cosas espirituales, pero lo que sucedió después reveló una lucha interna. Jesús primero le recordó la importancia de obedecer los mandamientos, y el joven respondió que los había guardado desde su juventud. Sin embargo, Jesús percibió que algo aún ocupaba el lugar de Dios en su corazón. Le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Mateo 19:21. Este fue un momento decisivo. El joven rico tenía que elegir entre sus posesiones terrenales y el propósito eterno que Jesús le ofrecía. Tristemente, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Su apego a las riquezas le impidió abrazar el propósito que Jesús tenía para él. Esta historia nos invita a reflexionar sobre las cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestra vida. A veces, cumplir con el propósito de Dios requiere que dejemos atrás aquello a lo que nos aferramos, ya sean bienes materiales, relaciones, sueños propios o nuestra zona de confort. Jesús no le pedía al joven rico que simplemente renunciara a todo. Le estaba ofreciendo algo mucho más valioso, un tesoro eterno. La enseñanza de Jesús después de este encuentro es clara. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mateo 19:24. Pero también nos da esperanza, recordándonos que, aunque para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. ¿Hay algo en tu vida que te impide seguir plenamente el llamado de Dios? ¿Algo que estás valorando más que su propósito para ti? Como el joven rico, todos enfrentamos decisiones difíciles, pero Jesús nos promete que aquello que sacrificamos por Él será recompensado abundantemente. Responderás con fe, dispuesto a dejarlo todo para seguir su propósito, o te irás en triste, aferrado a lo pasajero. Hoy, elige lo eterno. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, encontramos una historia breve, pero profundamente significativa sobre Marta y María, dos hermanas que recibieron a Jesús en su hogar. Mientras Marta se preocupaba y se afanaba con los preparativos para atender al Maestro, María se sentó a los pies de Jesús, escuchando sus palabras. Esta diferencia en sus acciones llevó a un intercambio que revela una lección clave sobre el propósito de nuestras prioridades. Marta, frustrada, le dijo a Jesús, «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude». Lucas 10:40. Pero Jesús respondió con amor, señalando lo que realmente importaba. «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Lucas 10:41-42. Este pasaje nos enseña que aunque las actividades y responsabilidades son importantes, nuestro propósito principal es estar en comunión con Dios. Marta no estaba haciendo nada malo al servir, pero había permitido que sus preocupaciones la distrajeran de lo esencial, la presencia de Jesús. Por otro lado, María reconoció que estar con el Maestro, escuchando su enseñanza, era lo más valioso en ese momento. En nuestras vidas también enfrentamos la tensión entre el hacer y el ser, entre las tareas diarias y nuestra relación con Dios. Es fácil caer en el activismo, pensando que nuestro valor está en lo que hacemos, pero Jesús nos llama a priorizar nuestra comunión con Él. Solo en su presencia encontramos la dirección, fortaleza y paz necesarias para cumplir con su propósito. Te identificas con Marta, sintiéndote afanado y turbado con las demandas de la vida, o como María,
Anhelas detenerte y escuchar a Jesús. La buena parte que María escogió está disponible para ti hoy. Haz una pausa, siéntate a los pies de Jesús y permite que su palabra llene tu corazón y renueve tu espíritu. Recuerda que, aunque las responsabilidades son importantes, nunca deben tomar el lugar de tu relación con Dios. Él es la fuente de propósito y paz en tu vida. Responderás como María, eligiendo la buena parte, o como Marta, permitiendo que las preocupaciones te distraigan. Hoy es el momento de priorizar lo eterno. La historia del centurión de Capernaum, narrada en Mateo 8, nos enseña cómo la fe, cuando es genuina y sencilla, puede alinearnos con el propósito de Dios y desatar su poder en nuestras vidas. Este hombre, un oficial romano, no era parte del pueblo de Israel, pero entendía algo que muchos no comprendían: la autoridad de Jesús. El centurión se acercó a Jesús con una petición. Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Mateo 8:6. Jesús, movido por su compasión, le dijo que iría a sanarlo. Sin embargo, la respuesta del centurión mostró una fe excepcional. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi criado sanará. Mateo 8:8. Este hombre reconoció que Jesús tenía autoridad sobre todo, incluso sobre la enfermedad. Comparó la autoridad de Jesús con la suya propia como oficial, sabiendo que solo una palabra suya sería suficiente. Jesús se maravilló de su fe y declaró: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Mateo 8:10. En ese mismo instante, el criado del centurión fue sanado. Esta historia nos muestra que cumplir con el propósito de Dios no depende de nuestra posición social, de cuánto sepamos o de cuán perfectos seamos. Lo que importa es nuestra fe. Una fe que confía en que Dios tiene el poder de obrar con solo su palabra. También nos recuerda que el propósito de Dios trasciende barreras culturales y sociales. Él está dispuesto a responder a cualquiera que se acerque a Él con un corazón sincero. ¿Estás enfrentando una situación que parece imposible? ¿Tienes una necesidad urgente y no sabes qué hacer? Como el centurión, puedes confiar en la autoridad de Jesús. No necesitas tener todas las respuestas ni ser digno por tus propios méritos. Solo necesitas acercarte a Él con fe, sabiendo que su palabra tiene poder. Hoy, Jesús te invita a tener una fe sencilla, una fe que confía en su autoridad y en su amor. ¿Responderás con la misma confianza que tuvo el centurión? Si pones tu fe en acción, descubrirás que el propósito de Dios para tu vida se alinea con su poder infinito. La historia de Lázaro, narrada en el Evangelio de Juan, capítulo 11, nos muestra cómo el propósito de Dios a menudo implica esperar, incluso en medio del sufrimiento, para revelar su gloria de una manera que transforma vidas. Lázaro, amigo cercano de Jesús, enfermó gravemente y sus hermanas Marta y María enviaron un mensaje a Jesús para pedirle ayuda, pero, sorprendentemente, Jesús no fue de inmediato. En lugar de eso, esperó 2 días antes de partir hacia Betania. Durante este tiempo, Lázaro murió, y el dolor de Marta y María se hizo evidente. Cuando Jesús llegó, Marta le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. A pesar de su dolor, Marta expresó su fe. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Juan 11:22. Jesús, conmovido por el dolor de todos, lloró, pero luego reveló el propósito de esta demora. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Juan 11:4.
En un acto que impactó a todos, Jesús llamó a Lázaro a salir de la tumba, y él resucitó, demostrando el poder de Jesús sobre la muerte. Esta historia nos enseña que el propósito de Dios no siempre se alinea con nuestro tiempo o nuestras expectativas. A veces, su demora puede parecer incomprensible, pero siempre tiene un propósito mayor. Dios usa nuestras esperas para fortalecer nuestra fe y revelar su poder de maneras que no podríamos imaginar. En nuestras vidas también enfrentamos momentos en los que sentimos que Dios está tardando en responder. Tal vez has orado y esperado, pero la respuesta parece no llegar. La historia de Lázaro nos recuerda que Dios nunca llega tarde. Él siempre está obrando, incluso cuando no podemos verlo, y su propósito es más grande que nuestras circunstancias. ¿Estás dispuesto a confiar en el tiempo de Dios, incluso cuando no entiendes su plan? Como Marta, María y Lázaro, puedes experimentar su gloria si permaneces firme en tu fe. Jesús no solo tiene el poder para transformar tu situación, sino también para usarla como un testimonio de su amor y poder. ¿Esperarás en Él sabiendo que su propósito siempre es perfecto? La historia de la mujer samaritana, narrada en Juan 4, nos muestra cómo un encuentro con Jesús puede transformar una vida común y darle un propósito eterno. Esta mujer, marginada por su comunidad y cargada de un pasado doloroso, se convirtió en un instrumento poderoso para llevar la esperanza y el mensaje de salvación a su pueblo. Jesús, cansado del camino, se detuvo junto al pozo de Jacob, donde encontró a esta mujer. Le pidió agua, rompiendo las barreras culturales y sociales, pues los judíos no solían hablar con los samaritanos, y mucho menos con mujeres. Ella, sorprendida, le preguntó cómo era posible que él, siendo judío, le hablara. Entonces Jesús le reveló un regalo mayor. Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Juan 4:10. A medida que la conversación avanzaba, Jesús tocó las áreas más profundas de su vida, revelando que conocía su historia. Había tenido 5 maridos, y ahora vivía con alguien que no era su esposo. Este conocimiento no la condenó, sino que la llevó a reconocer que estaba frente al Mesías prometido. Transformada por este encuentro, la mujer dejó su cántaro y corrió al pueblo diciendo, «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo. En cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo?». Juan 4:29. Su testimonio impactó tanto a su comunidad que muchos samaritanos creyeron en Jesús gracias a sus palabras. Esta historia nos enseña que no importa cuán rota o imperfecta sea nuestra vida, Jesús tiene el poder de transformarla y darle propósito. La mujer samaritana pasó de ser una persona rechazada a ser una evangelista que llevó a muchos a conocer al Salvador. ¿Te sientes cargado por tu pasado o como si no tuvieras un propósito claro? La historia de la mujer samaritana te recuerda que Jesús no ve tus errores, sino tu potencial. Él quiere darte una nueva vida, una agua viva que satisfaga tu sed espiritual y te permita cumplir el propósito que ha preparado para ti. Hoy, Jesús también te espera junto al pozo de tu vida, listo para transformar tu historia. Responderás como la mujer samaritana, dejando atrás lo viejo y abrazando el propósito que Él tiene para ti. Corre hacia el mundo con el mensaje de esperanza que puede cambiar vidas. La parábola del hijo pródigo, relatada en Lucas 15, es una de las historias más conmovedoras sobre el amor de Dios y su disposición a restaurar nuestro propósito, incluso cuando hemos tomado caminos equivocados. Este relato nos muestra que nunca estamos demasiado lejos para regresar al Padre y vivir en su propósito. Un hombre tenía 2 hijos y el menor pidió su herencia anticipadamente. Con esa riqueza dejó su hogar y la malgastó en una vida de excesos.
Pero cuando todo se agotó, una gran hambre azotó la región, y el joven terminó trabajando como cuidador de cerdos, deseando incluso comer lo que los animales comían. Fue entonces cuando reflexionó y dijo: «Volveré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti». Lucas 15:18. El hijo pródigo regresó con un corazón arrepentido, esperando ser tratado como un siervo. Sin embargo, el padre lo vio de lejos, corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. No solo lo recibió con amor, sino que ordenó que lo vistieran con la mejor ropa, le pusieran un anillo en el dedo y prepararan una gran fiesta para celebrar su regreso. Porque mi hijo muerto era ya revivido, se había perdido y es hallado. Lucas 15:24. Esta historia nos enseña que, aunque nos alejemos de Dios, Él siempre está dispuesto a recibirnos de vuelta con brazos abiertos. Nuestro propósito no se pierde por nuestras fallas. El amor y la gracia de Dios son más grandes que nuestros errores. El hijo pródigo pensó que su valor había desaparecido, pero su padre le mostró que nunca dejó de ser su hijo amado. También nos recuerda que el regreso al propósito de Dios comienza con un corazón arrepentido y una decisión de volver al Padre. El hijo pródigo tuvo que reconocer su necesidad y dar el paso hacia casa, y esa decisión lo llevó a una restauración completa. ¿Sientes que te has desviado del camino de Dios? ¿Crees que tus errores te han descalificado para su propósito? Esta parábola te asegura que siempre puedes regresar. Dios te espera con amor incondicional, listo para restaurar tu vida y darte un propósito renovado. Hoy toma la decisión de regresar al Padre. Él no solo te perdonará, sino que te restaurará y celebrará tu regreso. Responderás como el hijo pródigo, volviendo a casa, donde el propósito y el amor eterno te esperan. El Padre ya está corriendo hacia ti. Felicidades, has llegado hasta el final de este viaje espiritual. Quiero que te detengas por un momento y reflexiones sobre lo que has aprendido hoy. Muy pocas personas tienen la disposición, la paciencia y el compromiso de llegar hasta aquí. Esto demuestra que hay algo especial en ti, un deseo genuino de conocer más a Dios y su propósito para tu vida. Hoy has explorado las vidas de hombres y mujeres que, como tú, enfrentaron dudas, miedos y desafíos. Sin embargo, cada uno de ellos encontró su propósito al confiar en Dios y caminar en obediencia. Al igual que ellos, tu historia aún se está escribiendo, y Dios tiene planes maravillosos para ti, incluso si todavía no los entiendes completamente. Te invito a que comentes esta frase en los comentarios: «Estoy listo para caminar en el propósito de Dios». Al hacerlo, estarás declarando públicamente tu compromiso con el llamado de Dios para tu vida y recordando que formas parte de una comunidad de creyentes que también buscan su voluntad. Además, te animo a que compartas este video con al menos una persona que necesite escuchar este mensaje. Piensa en alguien que está luchando por encontrar su camino, alguien que necesita saber que Dios tiene un propósito para ellos. Con un simple clic, puedes ser el instrumento que Dios use para transformar una vida. Si todavía no estás suscrito a este canal, quiero que reflexiones. ¿Cómo puedes aprovechar al máximo los mensajes de Dios si no estás conectado con su palabra regularmente? Suscribirte es más que un acto técnico. Es una decisión de alimentar tu espíritu y fortalecer tu fe continuamente. Suscríbete ahora y únete a esta comunidad que camina junta hacia el propósito divino. Recuerda que cada video que ves, cada palabra que escuchas, es una semilla que Dios está plantando en tu corazón. Al cuidar esta semilla y seguir creciendo en su presencia, estarás permitiendo que su propósito florezca en tu vida.
Por último, quédate unos minutos más en calma, permitiendo que la música de este video llene tu espíritu de paz. Usa este tiempo para alabar a Dios, agradecerle por las enseñanzas de hoy y pedirle que guíe cada paso de tu vida. No pauses este momento, deja que el Señor hable a tu corazón mientras el video llega a su fin. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo mensaje. Amén.